Dentro del abarrotado gimnasio de Riverside Ig, la risa se convirtió en sorpresa cuando Clinton Hayes, el famoso abusador escolar, rodeó con su brazo el cuello de Evelyn Carter. La riqueza de su madre y el poder de su padre ya no significaban nada. Los estudiantes se congelaron, algunos filmando, nadie se atrevió a intervenir. El rostro de Evelyn se sonrojó, su respiración se ahogó justo cuando sus rodillas se doblaron. Las puertas dobles se abrieron de golpe. Un hombre alto, de hombros anchos y mirada dura como el acero, entró a grandes zancadas. Nadie sabía que alguna vez fue campeón de la UFC. Nadie esperaba que fuera padre soltero. Evelyn Carter estaba de pie al borde de la cancha de baloncesto. Su mochila de diseño valía más que el guardarropa completo de la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, nunca se había sentido más invisible. El gimnasio bullía con la energía de un viernes por la tarde. Los adolescentes se agrupaban en sus grupos habituales. Pero Evelyn permaneció intacta ante su calidez. Su madre, Amanda Carter, comandaba salas de juntas por todo el país como directora ejecutiva de Carter Industries, un imperio tecnológico valuado en miles de millones. Su padre, aunque divorciado de Amanda durante 3 años, ejercía su propia influencia como juez federal, pero todo ese poder, todo ese dinero, no podían comprarle a Evelyn lo que ella más ansiaba. Una sola amiga genuina que la viera como algo más que la chica rica con padres famosos. Veía a sus compañeros de clase reír y bromear. Su fácil camaradería en un idioma extranjero que ella no podía hablar. Cada intento de amistad había sido manchado por segundas intenciones. Las chicas que se hicieron amigas de ella querían invitaciones a las galas benéficas de su madre. Los chicos que mostraban interés estaban más fascinados por su apellido que por su nombre. A los 16 años, Evelyn había aprendido a construir muros más altos que cualquiera que el dinero de su madre pudiera construir. Pero detrás de esos muros, la soledad resonaba como pasos en una mansión vacía. Amanda Carter estaba sentada en su oficina de la esquina en el piso 42, revisando informes trimestrales mientras su asistente respondía llamadas. El éxito siempre le había llegado de forma natural a la Escuela de Negocios de Harvard a los 23 años, siendo la directora ejecutiva más joven de su sector a los 32. Apareció en portadas de revistas a los 35. Ahora, a los 41, inspiraba respeto en cada habitación en la que entraba. Sus trajes a medida eran una armadura, su agudo ingenio un arma. Pero el éxito le había costado caro. El divorcio de Richard había sido limpio, quirúrgico como todo lo demás en su vida. Dividieron los bienes, acordaron la custodia, mantuvieron la civilidad por el bien de Evelyn. Lo que Amanda no había previsto era cómo su incansable búsqueda de la excelencia crearía un abismo entre ella y su hija. Clinton Hayes representaba todo lo malo con privilegios sin control. Su padre era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales de la ciudad. Su madre presidía 3 juntas directivas de hospitales, y Clinton había aprendido pronto que el dinero podía silenciar la mayoría de las quejas. A los 17 años, medía 1,88 metros, con la complexión del linebacker con el que jugaba en el equipo universitario. Su vena cruel era más profunda que la rebeldía adolescente. Coleccionaba humillaciones como trofeos, apuntando a aquellos que consideraba débiles o diferentes. Los profesores miraban para otro lado, intimidados por las donaciones de su familia a la escuela. El director Morrison le había asegurado personalmente al padre de Clinton que el buen humor de su hijo se canalizaría adecuadamente. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de 2 habitaciones, Dante Sullivan ayudaba a su hijo Leo, de 7 años, con la tarea. La mesa de la cocina se tambaleaba un poco. Dante siempre tenía la intención de arreglarla, pero a Leo no le importaba. Estaba demasiado ocupado explicando sus problemas de matemáticas con el entusiasmo que solo poseen los alumnos de segundo grado. Dante escuchaba pacientemente, con sus manos callosas, mientras señalaba con delicadeza donde Leo se había equivocado de número. Habían pasado 5 años desde la muerte de María. 5 años de ser madre y padre.
5 años de silenciosa dedicación a lo único que ya importaba: su hijo. Las paredes no albergaban trofeos, ni cinturones de campeón, ni fotografías de sus días de luchador. Dante los había guardado junto con el dolor que aún lo asaltaba en sus momentos de tranquilidad. Ahora trabajaba en la construcción. Un trabajo honesto que pagaba las cuentas y lo mantenía en casa a las 6 de la tarde todas las noches. Sus compañeros de trabajo lo conocían como el chico tranquilo que nunca se perdía los eventos escolares de su hijo, que llenaba la lonchera de Leo con notas escritas a mano, que podía levantar el doble de lo que levantaban hombres de la mitad de su edad, pero nunca lo hacía alarde. Leo Sullivan poseía los cálidos ojos marrones de su madre y la fuerza serena de su padre. Aunque a los 7 años, esa fuerza se manifestaba en un entusiasmo desbordante por todo lo que hacía su padre. No entendía del todo por qué su padre ya no peleaba en el octágono que a veces veía por televisión en las casas de sus amigos. Pero sabía que su padre era la persona más fuerte y valiente del mundo. Cuando los niños de la escuela le preguntaban a qué se dedicaba su padre, Leo decía construcción, pero sus ojos se iluminaban al añadir: pero antes era un campeón de boxeo. Los demás niños rara vez le creían. Dante conducía una camioneta de 10 años y vestía camisas de franela con manchas de pintura. Se suponía que los campeones debían verse diferentes. El partido de baloncesto había atraído a la mayoría del alumnado de Riverside High. Evelyn no había querido asistir, pero faltar habría llamado más la atención que mezclarse con la multitud. Encontró un lugar cerca de la salida, lo suficientemente cerca para parecer presente, pero posicionada para escapar fácilmente. Clinton Hayes dominaba la cancha, no por habilidad, sino por intimidación. Los oponentes le daban espacio, sabiendo que desafiarlo traería consecuencias más allá del partido. Durante el medio tiempo, la mirada de Clinton se encontró con Evelyn. Estaba leyendo en su teléfono, intentando desaparecer en sí misma. Él empujó a sus amigos, a todos ellos, moviéndose con una coordinación depredadora. «Miren quién nos honró con su presencia», anunció Clinton, y su voz resonó por todo el gimnasio. «La princesa Carter». Demasiado bueno para ver el partido, se le encogió el estómago a Evelyn. Pero mantuvo la vista fija en su teléfono. Ignorarlo a veces funcionaba. Hoy, no. Clinton le tiró el teléfono de las manos. El costoso dispositivo cayó al suelo con un ruido metálico. Cuando ella se agachó para recogerlo, él lo alejó de una patada. La risa recorrió a la multitud reunida. «¿Qué pasa, princesa? Mami no puede comprarte modales». Clinton la rodeó como un tiburón oliendo la sangre. «O tal vez papá, el juez, está demasiado ocupado enviando gente a la cárcel como para enseñarte habilidades sociales básicas». Evelyn se enderezó, con las mejillas ardiendo. «Por favor, déjame en paz». Las palabras fueron gasolina para la crueldad de Clinton. Se acercó, su corpulencia bloqueándole la salida. «Déjame en paz, pero apenas nos estamos conociendo». Extendió la mano y la agarró de la muñeca cuando intentó esquivarlo. «¿A dónde vas? Te estoy hablando». La multitud había crecido. Teléfonos emergiendo como armas de su propia especie. Evelyn intentó soltarse, pero Clinton la agarró con más fuerza. El pánico revoloteó en su pecho. Había visto a Clinton lastimar a la gente antes. Normalmente a chicos que al menos podían defenderse. «Suéltame», dijo, con la voz más baja de lo que quería. «¿O qué le dirás a mamá? Que papá me meta en la cárcel». La mano libre de Clinton la agarró del cuello, sin apretarla todavía. Simplemente se quedó allí con una amenaza implícita. «Tal vez alguien necesite enseñarte que el dinero de tu familia no significa nada aquí». Entonces, su brazo la rodeó por detrás del cuello. Un estrangulamiento que instantáneamente le cortó el suministro de aire. Las manos de Evelyn volaron a su antebrazo, las uñas arañando inútilmente su chaqueta Letterman. La multitud jadeó, pero nadie se movió. No había profesores a la vista.
Los guardias de seguridad revisaban el estacionamiento. La visión de Evelyn comenzó a nublarse, manchas oscuras danzando en los bordes. Sentía las piernas débiles, las rodillas comenzaban a doblarse. Las puertas del gimnasio se abrieron de golpe con tanta fuerza que se estrellaron contra las paredes. Dante Sullivan entró como una fuerza de la naturaleza, sus botas de trabajo pesadas contra el suelo pulido. Había venido a recoger a Leo de la fiesta de cumpleaños de su amigo en el centro recreativo adyacente, escuchó la conmoción, miró por la ventana de la puerta y vio suficiente. Su expresión permaneció tranquila, pero sus ojos tenían algo que hizo que la multitud se apartara al instante. Cruzó la distancia en segundos. Sin correr, sin gritar, solo un movimiento decidido que denotaba control absoluto. Su mano encontró la muñeca de Clinton, aplicando presión en puntos específicos que entumeció el brazo del chico al instante. Clinton soltó a Evelyn, quien se desplomó hacia adelante, jadeando. Antes de que Clinton pudiera reaccionar, Dante cambió su agarre, aprovechando el propio impulso del chico para guiarlo al suelo en un descenso controlado que pareció casi suave a los ojos de los observadores. Clinton intentó lanzar un puñetazo desde el suelo, pero Dante lo desvió con un mínimo esfuerzo. Con la otra mano, presionó el hombro de Clinton de una manera que lo inmovilizó por completo sin causarle daño. «Quédate abajo», dijo Dante en voz baja. Su voz no transmitía ira ni emoción alguna, lo que de alguna manera lo hacía más aterrador. «Respira, cálmate», forcejeó Clinton, pero se encontró incapaz de moverse. Lo que fuera que Dante estuviera haciendo no requería una fuerza visible, pero lo dejaba indefenso. La multitud se quedó paralizada, presenciando algo que nunca habían visto. Clinton Hayes, completamente neutralizado por un hombre que parecía no esforzarse en absoluto. Dante miró a Evelyn, que estaba de rodillas, aún recuperando el aliento. «¿Estás herida?» Su voz había cambiado. Suave ahora, preocupada. Ella sacudióla con la cabeza en alto, aún incapaz de hablar. Dante mantenía a Clinton agarrado con una mano mientras sacaba su teléfono con la otra. «Que alguien llame a la enfermera de la escuela», dijo a la multitud. Luego, dirigiéndose a Clinton, le dije, «Te voy a dejar levantar ahora. Te vas a ir. Si vuelves a acercarte a ella, te detendré de nuevo. ¿Entendido?» Clinton asintió. Su rostro reflejaba más humillación que esfuerzo. Dante lo soltó y se puso de pie con suavidad, colocándose entre Clinton y Evelyn. Clinton se puso de pie de un salto, con la ayuda de sus amigos, pero ninguno parecía dispuesto a desafiar al desconocido que había sometido a su líder con tanta facilidad. «¿Papá?» La voz de Leo atravesó la tensión. El niño pequeño había seguido a su padre desde la fiesta de cumpleaños y ahora estaba de pie en la puerta con los ojos muy abiertos. «¿Todo bien?» La actitud de Dante cambió por completo. La peligrosa calma se transformó en calidez paternal. «Todo bien, amigo. Solo estoy ayudando a alguien que lo necesitaba. Ve a esperar junto a la camioneta. Enseguida voy». Pero Leo ya había visto a Evelyn todavía en el suelo. Con la inocente preocupación de los niños, se acercó y le ofreció su pequeña mano. «¿Estás bien? Mi papá ayuda a la gente. Es muy bueno en eso». Evelyn miró el rostro serio del niño y sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Le tomó la mano, dejándose ayudar a levantarse, aunque apenas le ofreció apoyo. «Gracias», susurró. «Es él», dijo de repente alguien del público. «Dios mío. Es Dante Sullivan. Fue campeón de peso medio de la UFC hace 5 años. Nunca perdió una pelea. Lo llamaban el cirujano porque podía encontrar cualquier debilidad y explotarla». Los rumores corrieron como la pólvora. Los teléfonos que habían estado grabando de repente comprendieron el contexto de lo que habían presenciado. El rostro de Clinton palideció al comprender quién lo acababa de humillar. Dante Sullivan no solo había sido un campeón, sino que había sido considerado uno de los luchadores más técnicos de la historia del deporte. Se había retirado en su mejor momento por razones que nadie conocía.
Dante ignoró el reconocimiento, concentrándose en Evelyn. ¿Tienen a alguien a quien llamar? ¿A sus padres? Asintió, sacando su teléfono roto con manos temblorosas. El número de Amanda saltó directamente al buzón de voz. Su padre estaba en el juzgado. Evelyn sintió la familiar punzada de estar sola incluso en una crisis. Leo, trae mi botella de agua de la camioneta, dijo Dante. Su hijo salió corriendo con entusiasmo. Dante se giró hacia la multitud, con una voz autoritaria pero sin volumen. Se acabó el espectáculo. Todos a lo que estaban haciendo. La multitud se dispersó lenta y reticentemente. Clinton y sus amigos ya se habían retirado, pero el daño ya estaba hecho. Los videos ya se estaban subiendo, compartiendo y extendiéndose más allá de las paredes del gimnasio. Finalmente llegó el personal de seguridad de la escuela, seguido por el director Morrison, cuyo rostro cambió de expresión mientras procesaba la escena. Dante explicó con calma lo que había presenciado y cómo había intervenido. Morrison, consciente de la posible demanda por ambas partes, aseguró a todos que el asunto se investigaría a fondo. Leo regresó con la botella de agua, que Dante le ofreció a Evelyn. Ella la tomó agradecida. El agua fresca le alivió la garganta irritada. Gracias, logró decir. Gracias a ambos. De nada, dijo Leo alegremente. Mi papá dice que ayudar a la gente es lo que nos hace fuertes. No los músculos, sino aquí. Se señaló el corazón con la confianza de un niño, repitiendo su sabiduría favorita. La expresión de Dante se suavizó. Vamos, amigo. Tenemos que irnos. Miró a Evelyn una vez más. ¿Estarás bien? Asintió ella. Aunque no estaba segura de si era cierto, Dante pareció entender. Sacó una tarjeta de visita de su cartera. Sencillo, solo su nombre y número de la constructora. Si surge algún problema, que me llamen sus padres. Verificaré qué pasó. Se fueron en silencio. Leo charlaba de la fiesta de cumpleaños como si su padre no hubiera acabado con el abusador más temido de la escuela. Evelyn estaba sola en el gimnasio, sosteniendo la tarjeta y la botella de agua como si fueran salvavidas. En cuestión de horas, el video se había extendido por internet. Excampeón de la UFC salva a una chica del abusador se convirtió en el título que desató miles de discusiones. Amanda Carter estaba en una reunión de la junta directiva cuando su asistente la interrumpió con un mensaje urgente. Ver a su hija atragantándose con un video tembloroso de su teléfono le heló la sangre. Ver a un desconocido salvarla cuando Amanda ni siquiera sabía que estaba en peligro le rompió el corazón. Abandonó la reunión sin dar explicaciones. Condujo hasta Riverside y a velocidades que habrían horrorizado a su conductor. Evelyn estaba en la enfermería, con la garganta magullada, pero por lo demás ilesa. El daño emocional era más profundo. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó Amanda, abrazando a su hija por primera vez en meses. Sí, dijo Evelyn simplemente. Estabas ocupada. Esas 3 palabras cargaban años de dolor acumulado. Amanda las sintió como golpes físicos. Había construido un imperio, pero perdió a su hija en el proceso. Lo siento, dijo las palabras extrañas en su lengua. Lo siento mucho. El director Morrison intentó minimizar el incidente, hablando de desacuerdos y malentendidos adolescentes. La mirada de Amanda se congeló. Un estudiante agredió a mi hija. Está grabado en video. Quiero que expulsen a Clinton Hayes y que se presenten cargos penales. Ahora, señora Carter, seguro que podemos manejar esto internamente. Señorita Carter, corrigió Amanda. Y no podemos. Mis abogados se pondrán en contacto. Pero la familia de Clinton también tenía abogados. Al anochecer, afirmaban que Dante había agredido a una menor, que Clinton había estado jugando y que Dante había. Reaccionaron con violencia exagerada. Exigieron que arrestaran a Dante, lo demandaran y lo destruyeran. El video, según afirmaron, no mostraba toda la historia.
Dante recibió las amenazas legales mientras le preparaba a Leo unos macarrones con queso y salchichas cortadas, su plato favorito. Las leyó con calma, las dejó a un lado y siguió revolviendo el avispero. Se había enfrentado a cosas mucho peores que a ricos enfadados. Pero cuando Leo le preguntó por qué parecía triste, Dante se dio cuenta de que esta pelea podría costarle a su hijo más de lo que estaba dispuesto a pagar. El equipo legal de Amanda actuó con rapidez. Pero la familia Clinton tenía influencia. La historia pasó de ser sobre un acosador que atacaba a una niña, a un excombatiente violento que agredía a una estudiante. Los medios de comunicación tomaron partido. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. La vida tranquila de Dante se desvaneció de la noche a la mañana. Los periodistas aparecieron en su edificio de apartamentos. La escuela de Leo llamó preocupada por la asistencia del hijo de una figura tan controvertida. Las obras donde trabajaba Dante de repente no tenían turnos disponibles. El sistema que dirigía la familia Clinton era vasto y vengativo. Dante consideró huir, empacar a Leo y empezar de cero en otro lugar. Lo había hecho una vez después de que María muriera, después de que el mundo de las luchas quisiera convertir su muerte en motivación para su regreso. Pero Leo finalmente había hecho amigos aquí. Finalmente se sentía estable. Huir le enseñaría que hacer lo correcto implicaba un castigo. Amanda vio cómo cambiaba la narrativa de los medios y sintió una rabia como nunca antes la había experimentado. Había pasado su carrera lidiando con la guerra corporativa. Pero esto era diferente. Esto era personal. Sacó la tarjeta de presentación que Evelyn le había dado. El número de Dante escrito con letra sencilla de contratista. Su primera conversación fue breve. Amanda se identificó, le dio las gracias y le preguntó cómo podía ayudarla con la situación legal. La respuesta de Dante la sorprendió. No necesito ayuda, señorita Carter. Sabía lo que podría pasar cuando interviniera. Lo haría de nuevo, pero están intentando destruirte, dijo Amanda. Lo están intentando, asintió Dante. Pero he pasado por cosas peores. Mi preocupación es mi hijo. Esta atención no le hace bien. Algo en su voz, la tranquila resignación de un hombre dispuesto a sacrificarse por su hijo, resonó con Amanda. Ella, también se sacrificaron, solo que de maneras diferentes. Déjame ayudarte, dijo. No por ti. Por tu hijo y por mi hija, que está viva gracias a ti. Dante guardó silencio un largo rato. ¿Qué tenías en mente? El plan de Amanda era elegante en su simplicidad. Dio una conferencia de prensa, no como directora ejecutiva, sino como madre. Se paró junto a Evelyn, quien encontró coraje en la presencia de su madre, y dijeron la verdad. No la verdad legal, depurada y cuidadosa, sino la verdad humana. Evelyn habló de meses de acoso escolar, del régimen de terror de Clinton, de cómo nadie la había defendido hasta que un extraño demostró más coraje que toda una escuela de testigos. La situación empezó a cambiar, pero la familia de Clinton redobló sus esfuerzos. Publicaron declaraciones sobre el pasado violento de Dante, su carrera de luchador presentada como evidencia de agresión descontrolada. No mencionaron su impecable historial deportivo, su trabajo benéfico ni por qué se había retirado. Leo tuvo dificultades para captar la atención. Los niños del colegio preguntaban si su padre era peligroso. Algunos padres no querían que sus hijos jugaran con él. Un día llegó a casa llorando y le preguntó a Dante por qué todos estaban enojado con ellos por ayudar a alguien. Dante abrazó a su hijo, sintiendo el peso de las consecuencias que había aceptado para sí mismo, pero que no había deseado para Leo. A veces hacer lo correcto es difícil, dijo. A veces la gente se enoja cuando alguien se enfrenta a los acosadores porque les recuerda todas las veces que no lo hicieron. Pero ayudaste a Evelyn, dijo Leo. Estaba asustada. Sí, dijo Dante. Y lo volvería a hacer. Ser valiente no significa que las cosas sean fáciles. Significa hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Amanda escuchó la conversación.
Había traído a Evelyn para disculparse por los problemas que habían causado. Encontrar el apartamento de Dante después de que él rechazara sus ofertas de reunirse en su oficina o en un restaurante. El pequeño espacio estaba limpio, organizado, lleno de obras de arte de Leo y fotos de una hermosa mujer que solo podía ser su difunta esposa. «Le estás enseñando bien», dijo Amanda desde la puerta. Dante levantó la vista, sorprendido. Leo se iluminó de inmediato. «Evelyn, ¿estás bien? ¿Todavía te duele el cuello?» Evelyn, que había estado de pie tímidamente detrás de su madre, dio un paso al frente. «Está mejor. Gracias por preguntar». Sacó una pequeña bolsa de regalo. «Te traje algo». Para agradecerle, Leo miró a su padre en busca de permiso y luego aceptó la bolsa con entusiasmo. Dentro había un libro de artes marciales. Apropiado para su edad, pero completo. Los ojos de Leo se ensanchó. «Esto es genial. Papá, mira. Tiene fotos de presas y todo». Mientras Leo, emocionado, le mostraba el libro a Dante, Amanda y Evelyn se sentaron en el sofá desgastado. El apartamento era modesto pero cálido. Habitado. Real de una manera que el ático de Amanda nunca lo había sido. «Lo siento», dijo Amanda en voz baja, «por lo que esto te ha costado». Dante se encogió de hombros. «Reconocí el tipo de Clinton en el momento en que lo vi. Los acosadores con padres poderosos siguen siendo solo acosadores. Simplemente son más difíciles de detener». «¿Por qué dejaste de luchar?», preguntó Evelyn de repente. «La verdadera razón». Dante miró a su hijo y luego a la foto de María en la estantería. «Mi esposa tenía cáncer. Quería pasar cada momento con ella. No en campos de entrenamiento. Después de su muerte, luchar parecía inútil. Leo necesitaba un padre, no un campeón». La habitación quedó en silencio, salvo por la alegre charla de Leo mientras practicaba las posturas del libro. Amanda sintió un movimiento en el pecho. Un reconocimiento al sacrificio, lo entendió. «Tengo una propuesta», dijo. «Mi empresa tiene un excelente equipo legal, pero también tenemos una división de medios. Déjame ayudarte a controlar esta narrativa. No por publicidad, sino para proteger a nuestros 2 hijos». Dante consideró esto. «¿Qué necesitas de mí?». «La verdad», dijo Amanda. «Tu historia. No la historia del luchador, sino la del padre. Que la gente vea quién eres realmente». Iba en contra de todos los instintos de Dante, de la privacidad que había guardado con tanto esmero. Pero Leo sufría por la decisión de su padre de ayudarlo. Tal vez la verdad podría ser un escudo además de un arma. Filmaron la entrevista en el apartamento de Dante. Leo sonaba de fondo. La normalidad de su vida contrastaba marcadamente con la narrativa del luchador violento. Dante habló de María, de elegir la paternidad sobre la fama, de enseñarle a Leo que la fuerza significaba proteger a los demás, no hacerles daño. Pero fue Leo quien se robó el show. Explicó inocentemente cómo su padre se aseguraba de que hiciera la tarea antes de jugar. Cómo preparaba almuerzos con caritas felices dibujadas en servilletas. Como nunca había visto a su padre enfadado, solo a veces triste cuando miraba la foto de mamá. La entrevista aún no se había emitido cuando Clinton hizo su siguiente movimiento. Él y 3 amigos acorralaron a Evelyn en el estacionamiento de la escuela. Amanda llegaba tarde a recogerla. Evelyn esperaba en el lugar designado cuando aparecieron. «¿Crees que ganaste?». La cara de Clinton estaba fea de rabia. «Mi papá es el dueño de este pueblo. Ese luchador fracasado irá a la cárcel. Y desearás haberte callado». Evelyn retrocedió contra un auto, teléfono en mano, pero Clinton lo tiró de nuevo. Sus amigos se dispersaron, bloqueando las rutas de escape. Esta vez, no había testigos ni cámaras, solo depredadores y presas. Pero Dante había estado recogiendo provisiones en la ferretería de enfrente. Los vio rodeando a alguien. Reconoció la mochila de Evelyn y se movió sin dudarlo. Leo estaba en la camioneta, con la ventanilla bajada,
observando a su padre cruzar la calle con el mismo paso decidido. «Aléjate de ella», dijo Dante con calma. Clinton se dio la vuelta. Sus amigos se tensaron. «Perfecto. Ahora puedo alegar defensa propia cuando te pateo el trasero». Atacó con fuerza. El golpe fue tan obvio que Dante casi sintió lástima por él. Casi. Dante redirigió el golpe, aprovechando el impulso de Clinton para hacerlo tambalearse. El segundo atacante se abalanzó sobre él y recibió un golpe preciso en el plexo solar que lo dejó sin aliento. El tercero intentó agarrar a Dante por detrás, pero se vio volcado con una economía de movimientos que parecía natural. Clinton, enfurecido hasta la médula, sacó un cuchillo. El estacionamiento pareció contener la respiración. La expresión de Dante no cambió. Cuando Clinton se abalanzó, Dante le agarró la muñeca, la giró de tal manera que el cuchillo cayó al asfalto y luego le barrió las piernas mientras mantenía el control de la muñeca. Clinton cayó al suelo con fuerza. La rodilla de Dante sobre su espalda, el brazo bloqueado en una posición que se rompería con otro kilo de presión. «Podría acabar con tu carrera futbolística ahora mismo», dijo Dante en voz baja. «Un kilo más de presión y este brazo no volverá a lanzar un pase». «¿Es eso lo que quieres?», gimió Clinton. Toda su bravuconería se había esfumado. Sus amigos habían huido. Evelyn se puso de pie, congelado, procesando la rapidez con la que la violencia había sido controlada, contenida y redirigida hacia la sumisión. «Cámaras de seguridad», dijo Dante, señalando con la cabeza el banco al otro lado de la calle. «Todo está grabado. Le sacaste un cuchillo a una chica de 16 años. Eso es un intento de agresión con un arma mortal. El dinero de tu padre no lo hará desaparecer». Soltó a Clinton y se puso de pie, apartando el cuchillo de una patada. Clinton se puso de pie de un salto, agarrándose el brazo, luciendo más joven de sus 17 años. «Esto no ha terminado», dijo. Pero las palabras eran vacías. «Sí, lo ha hecho». La voz de Amanda llegó desde atrás. Había llegado durante el enfrentamiento, había visto a Dante proteger a su hija de nuevo. Lo había visto mostrar moderación cuando tenía todo el derecho a destruir al chico que amenazó a Evelyn con un cuchillo. Imágenes de seguridad, múltiples testigos y ahora un intento de agresión con un arma. El abogado de tu familia puede explicar qué sucede después. Clinton corrió, tropezando, destrozado. Amanda se acercó a Evelyn, revisándola en busca de lesiones. Pero su hija miraba a Dante con algo así como: «Impresionante. Podrías haberle hecho daño», dijo. «Le hiciste daño de verdad. Pero no lo hiciste. La violencia es fácil». Dante, repentinamente cansado, dijo: «El control es difícil. Tu madre tiene razón. Se acabó. Ahora enfrentará las consecuencias». Leo había bajado de la camioneta y corría hacia su padre. Dante lo levantó con facilidad, abrazándolo. «¿Estás bien, amigo?» «Eras como un superhéroe», dijo Leo. «Pero mejor porque eres real». Las imágenes de seguridad eran nítidas. Clinton con un cuchillo. Dante defendiendo a Evelyn con mínima fuerza. El ciclo informativo, ya preparado por la campaña mediática de Amanda, estalló. La familia de Clinton intentó darle un giro, pero el video de su hijo apuñalando a una niña desarmada con un cuchillo era indefendible. En una semana, Clinton fue expulsado, enfrentó cargos criminales y la influencia de su familia se evaporó como la niebla matutina. Otras víctimas se presentaron, envalentonadas por la valentía de Evelyn. La junta escolar inició una investigación que finalmente reclamaría el puesto del director Morrison y a varios otros que permitieron el comportamiento de Clinton. Pero la verdadera victoria fue más silenciosa. Evelyn empezó a almorzar con Leo cuando visitaba a su padre en obras cercanas. Ella lo ayudaba con la tarea de lectura mientras Dante trabajaba. Amanda comenzó a unirse a ellos, trayendo comida de restaurantes que ninguno de ellos visitaría normalmente. Sentada en los bancos de la obra con sus trajes de diseñador, riéndose de los chistes de Leo.
¿Por qué la salvaste de verdad ese primer día?, le preguntó Amanda a Dante. Una noche, estaban viendo a Leo y Evelyn jugar a la pelota en el parque. El paciente adolescente con los lanzamientos erráticos del niño de 7 años. Vi a mi hijo, dijo Dante simplemente. No a ella, sino a Leo. Vi lo que me gustaría que alguien hiciera si él estuviera en problemas y yo no estuviera allí. Ser fuerte no se trata de lo que puedes hacer. Se trata de lo que decides hacer. Amanda comprendió entonces por qué se sentía atraída por este hombre tranquilo que había renunciado a la gloria por la paternidad, que había elegido el amor por encima de la fama. Pasé tantos años construyendo muros, dijo, protegiéndome a mí misma, a mi empresa, a mi reputación. Olvidé proteger lo que importaba. No es demasiado tarde, dijo Dante, señalando a Evelyn con la cabeza. Es fuerte, como su madre. Solo necesitaba que alguien le demostrara que valía la pena protegerla. Las batallas legales continuaron durante meses, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Tras el incidente del cuchillo, la familia de Clinton llegó a un acuerdo discretamente, pagando daños y acordando mantenerse alejada de las familias de Evelyn y Dante. El propio Clinton se trasladó a una escuela militar en otro estado. Sus padres finalmente aceptaron que su hijo necesitaba una disciplina que ellos no podían proporcionarle. Dante empezó a dar clases de defensa personal en el centro comunitario, gratuitas para cualquier estudiante que quisiera aprender. No se trataba de pelear, sino de protección, control, disciplina. Las clases se llenaron al instante. Padres ansiosos porque sus hijos aprendieran de alguien que había demostrado que la fuerza y la autocontrol podían coexistir. Evelyn fue su primera alumna. Luego Leo, y luego docenas de otros. Amanda observaba desde atrás, viendo a su hija transformarse de víctima a alguien que caminaba con confianza, que entendía que el verdadero poder residía en saber que podías defenderte, pero eligiendo cuándo actuar. Eres diferente, le dijo Amanda a Dante después de una clase. Habían caído en la rutina de tomar café mientras los niños practicaban. Silencios cómodos y conversaciones profundas se alternaban con naturalidad. ¿Cómo?, preguntó. Todos los hombres que he conocido querían algo de mí. Mi dinero, mis contactos, mi influencia. Tú no quieres nada. Quiero que Leo sea feliz. Dante dijo, quiero que Evelyn se sienta segura. Quiero que estos niños nunca necesiten lo que les estoy enseñando. ¿Y qué hay de lo que quieres para ti? Dante guardó silencio un largo rato. Dejé de desear cosas para mí cuando murió María. Así era más fácil. Menos decepción. Amanda extendió la mano sobre la mesa. Su mano cubrió la de él. Tal vez sea hora de volver a desear. Su relación se desarrolló lentamente, cimentada sobre valores compartidos y respeto mutuo, más que sobre pasión o desesperación. Leo adoraba a Amanda, quien lo trataba como al hijo que nunca tuvo. Evelyn encontró en Dante la figura paterna firme y presente que su padre biológico nunca había sido. Se convirtieron en una familia no por sangre ni por ley, sino por decisión propia. El aniversario del primer incidente llegó sin mucha fanfarria. Clinton se había ido. La escuela había implementado nuevas políticas antiacoso y la vida había seguido adelante. Pero Evelyn quería conmemorarlo de alguna manera para reconocer cómo un momento de violencia había propiciado tanta sanación. Organizó una manifestación en la escuela. Los estudiantes mostraron lo que habían aprendido en las clases de Dante. No técnicas de lucha, sino desescalada, conciencia y confianza. El gimnasio, donde casi la asfixian, ahora resonaba con risas y ánimo. Dante estaba con Amanda observando a sus hijos, pues en eso se habían convertido, independientemente de que la biología dirigiera los calentamientos. Gracias, dijo Amanda en voz baja. ¿Por qué? Por presentarse ese día. Por ser quienes son. Por enseñarnos que la fuerza no se trata de poder, sino de protección. Leo corrió hacia ellos y les agarró las manos. Vamos. Evelyn dice que tienes que mostrarles a todos la llave que usaste con Clinton. Pero, como en la versión segura, dejaron que los tirara a la lona. Dante lo demostró mientras Amanda hacía de atacante. El público reía mientras ella forcejeaba dramáticamente contra la suave sujeción. Evelyn se unió a ellos,
mostrando cómo liberarse de varios agarres, con movimientos seguros y confiados. Un reportero que cubría el evento le preguntó a Dante si alguna vez se arrepintió de haberse involucrado ese día. Sabiendo lo que le costaría, Dante miró a su familia, que eso era lo que eran ahora, y negó con la cabeza. Toda decisión tiene un precio, dijo. Pero algunas cosas valen la pena. Proteger a alguien que necesita ayuda. Enfrentar a los acosadores. Mostrarles a los niños que la fuerza sirve a los demás. No a nosotros mismos. Estas cosas no solo valen la pena. Son lo que nos hace humanos. El reportero hizo una pregunta más. ¿Volvería alguna vez a la lucha profesional? Nunca dejé de luchar, dijo Dante, rodeando con el brazo los hombros de Leo. Amanda y Evelyn se acercaron a ellos. Acabo de aprender por qué valía la pena luchar. La manifestación terminó con todos los estudiantes formando un círculo, con las manos juntas, un símbolo de comunidad sobre el conflicto. Clinton Hayes había pensado que el poder provenía del miedo. Esa fuerza significaba dominación. Pero al intentar doblegar a Evelyn Carter, había creado algo más fuerte. Una familia forjada no por sangre, sino por coraje. Una comunidad unida no por la riqueza, sino por la compasión. Mientras la multitud se dispersaba, Leo tiró de la mano de Dante. «Papá, van a casarse Amanda y tú». Los adultos se quedaron paralizados, la pregunta flotando en el aire. Evelyn sonrió y agregó, «Sí. ¿Cuándo lo vas a hacer oficial?» Dante y Amanda se miraron y vieron en los ojos del otro el mismo reconocimiento de que ya se habían convertido en familia en todos los aspectos importantes. La ceremonia, cuando llegue, será simplemente un reconocimiento de lo que ya había crecido entre ellos. Pronto, dijo Amanda, sorprendiéndose a sí misma con la certeza. Bien, dijo Leo con decisión. Porque Evelyn necesita enseñarme álgebra y dice que no lo hará a menos que seamos oficialmente hermanos. Se rieron, caminando juntos hacia el estacionamiento. La vieja camioneta de Dante estaba al lado de la lujosa camioneta de Amanda, pero todos se amontonaban en cualquier vehículo que los llevara a su próximo destino compartido. Los vehículos, como todo lo que alguna vez los había dividido, se habían vuelto irrelevantes frente a lo que los unía. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en el centro comunitario donde Dante impartía sus clases, lo hicieron oficial. Sin medios, sin espectáculo, solo las personas que importaban. El equipo de construcción de Dante. La asistente de Amanda, que se había convertido en amiga, los estudiantes de las clases de defensa personal. Y en el centro de todo, Leo y Evelyn, el puente que había unido a 2 familias rotas en algo completo. Clinton Hayes había desaparecido en la infamia de la escuela militar. Su nombre se menciona solo como advertencia. Pero sus víctimas se habían levantado, no a través de la venganza, sino a través de la resiliencia. La hija del director ejecutivo al que intentó doblegar se mantuvo erguida, confiada, protegida no solo por el dinero de su madre o la fuerza de su padrastro, sino también por su propio coraje. El padre soltero campeón de UFC al que intentó destruir había vuelto a encontrar el amor. Su elección de ayudar a un extraño le dio origen a una familia que nunca había esperado. Mientras Dante y Amanda intercambiaban votos, Leo le susurró en voz alta a Evelyn. «Esto significa que tienes que hacer mi tarea por mí ahora». «No», susurró Evelyn en respuesta. «Pero te enseñaré cómo hacerlo tú mismo». «Eso es aún mejor», decidió Leo. Y todos se rieron. El sonido llenando el espacio donde alguna vez vivió la violencia, transformándolo en algo hermoso. La historia que había comenzado con la crueldad de un matón terminó con la alegría de una familia. No porque se hubiera hecho justicia, aunque así fue. No porque el villano hubiera sido derrotado, aunque así fue, sino porque en el momento en que Evelyn Carter no podía respirar, un extraño había decidido ayudar. Esa elección se había extendido, creando olas de cambio que afectaron a todos los que se encontraban en su camino. Dante había tenido razón ese día en el estacionamiento. La violencia era fácil. El control fue difícil. Pero el amor era la fuerza más dura y poderosa de todas. Y al elegir el amor sobre el miedo, la protección sobre el poder, la compasión sobre la crueldad, todos habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar.
La recepción fue sencilla. Barbacoa del lugar local favorito de Dante, los macarrones con queso favoritos de Leo y un pastel que Evelyn había ayudado a diseñar. A medida que la noche terminaba, Dante se encontró apartado por un momento, observando a su nueva familia. Amanda estaba ayudando a Leo con su corbata, que se había deshecho por su entusiasmo bailando. Evelyn se reía con algunos de los estudiantes de la clase de defensa personal. Ya no era la chica aislada que estaba parada al borde del gimnasio. Ella habría sido feliz, dijo Amanda, uniéndose a él. Sabía que él estaba pensando en María. Ella los habría amado a todos. Dante estuvo de acuerdo. Ella siempre decía, necesitaba aprender a dejar entrar a la gente otra vez. Mujer inteligente. La más inteligente. Excepto tal vez la que se casó conmigo hoy. Amanda sonrió, inclinándose hacia él. Nos salvamos el uno al otro, ¿sabes? Evelyn y yo nos estábamos ahogando de diferentes maneras. Tú y Leo nos sacaron a la orilla. Y nos diste una razón para dejar de flotar en el agua. Respondió Dante. La celebración continuó a su alrededor. Pero en ese momento, permanecieron en perfecta quietud, entendiendo que a veces las mayores victorias no provenían de derrotar enemigos, sino de encontrar familiares en lugares inesperados. Clinton Hayes había pensado que estaba demostrando poder cuando rodeó con su brazo la garganta de Evelyn. En cambio, había iniciado una cadena de acontecimientos que demostraron que el poder no significaba nada comparado con el amor, el coraje y la decisión de defender a los demás. Mientras terminaba la noche y se preparaban para partir hacia su luna de miel en una sencilla cabaña junto a un lago donde Leo y Evelyn podían pescar mientras los adultos se relajaban, Dante miró hacia el centro comunitario. Este lugar había visto su momento más bajo. Impartir clases para mantenerse ocupado después de la muerte de María. Ahora había sido testigo de su mayor alegría. ¿Listo para ir a casa?, preguntó Amanda. Dante miró a su familia Leo dormido en los brazos de Evelyn. Amanda radiante a su lado y asintió. Ya estamos allí. Se marcharon juntos. 4 personas que habían sido extraños hace un año, ahora unidas por algo más fuerte que la sangre, la ley o el dinero. Estaban unidos por elección, por coraje y por la comprensión de que la verdadera fuerza no se medía en las batallas que podías ganar, sino en las personas que elegías proteger. El matón que estranguló a la hija del CEO esperaba miedo. El padre soltero, campeón de UFC que había aparecido, había entregado la salvación. Y en el espacio entre la violencia y la victoria, una familia había sido.